Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta, 5 minutos sobre las 10 de la mañana. Por cierto, que nuestros compañeros están ahora mismo ya ultimando todos los detalles. Ya saben que la radio se mueve, esta casa se mueve durante todo el año e incluso en verano pues mucho más. Y ese set de Onda Fuerteventura va a estar en la gran parte de los enclaves costeros en nuestro litoral, acompañándoles en la mañana de este verano. Ayer era en la Biblioplaya, en la Playa de los Pozos, y hoy va a ser en el Castillo. Muchas sorpresas por delante. Hoy también vamos a grabar un especial desde el Oliva Beach, desde el Hotel Oliva Beach, con las plataformas de trabajadores de sendos hoteles. Hablamos del Tres Islas y también del Oliva Beach, con motivo de volver a poner sobre la mesa un debate del que llevamos hablando 4 años. Estará también Águeda Borges, estarán parte de los diputados de Fuerteventura y en general representantes sindicales. Y es que mañana a las 12 de la mañana, frente al Oliva Beach, de nuevo, la plataforma que integra a 740 trabajadores vuelve otra vez a pedir explicaciones al hilo de la última noticia. El Ministerio que ha avanzado que va a seguir tramitando el expediente de caducidad del Hotel Oliva Beach, a pesar de que las competencias del Estatuto de Autonomía prosperen, que de momento no han sido. Sí han sido transferidas, pero no ejecutadas en cuanto al funcionariado y en cuanto a las dependencias. Bueno, todo eso hoy, un día intenso, pero de momento tenemos con nosotros por aquí, desde primera hora de la mañana, a Domingo Martínez de Riel. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días a Onda Fuerteventura, por invitarme a participar en esta mañana por cuestiones de alusiones que hizo tanto el consejero de Casa como el presidente de la Federación de Casa de Fuerteventura, ¿no? Por poner en contexto, realizamos un pequeño debate para hablar de la veda, de la caza, a la que asistía el presidente de la Federación, Atanasio Cabrera, también el consejero de Deportes, Claudio Gutiérrez. A ambos les mandamos un saludo caluroso desde aquí, pero hubo algunos argumentos que a usted, Domingo, le dolieron, podemos decir, de forma personal. Se distorsiona la verdad, ¿no? Yo no tengo nada personal en contra del consejero de Casa ni del presidente de la Federación, pero sí tengo que decir clarito y alto cuál es la situación que atraviesa la Casa en Fuerteventura, ¿no? ¿Y cuál es? Vamos a ver, la Casa se rige por dos órganos. ¿Sí? Está el Consejo Insular de Casa, ¿sí?, y el Consejo Autonómico de Casa. Voy a pedirle que se ponga delante justamente del micrófono, por favor. Yo soy miembro de los dos consejos, en representación de los colectivos ecologistas, ¿no? Entonces resulta que nosotros, lógicamente, la apertura y el cierre de la veda debe ser en función de los estudios técnicos, del conocimiento que hay sobre cuál es la situación de la casa en el campo en la veda que se va a abrir. Dicho esto, con buen criterio, tanto el gobierno de Canarias exige a los cabildos insulares que antes de pronunciarse el órgano que rige la casa fundamental, que es el Consejo Autonómico de Casa, se encargan los informes técnicos y los cabildos encargan los informes técnicos. A partir de ahí, los distintos estamentos que tienen que ver con la casa, sociedades de cazadores, federación de caza y los ecologistas, hacemos una propuesta en función de nuestros criterios. Lógicamente, nosotros, los ecologistas, o yo como representante, tengo que defender los criterios científicos, porque si un cabildo con dinero público tiene a una serie de agentes de medio ambiente, a una serie de funcionarios públicos, trabajando para hacer un documento, para ver cuál es la situación del campo, haciendo unos recorridos a distintas horas de los días, distintos días de la semana, desde por la mañana, por la noche, al mediodía, en distintas horas. Y con eso, en función de las especies que tú vayas viendo, se llaman transeptos. Haces por una fórmula que saben los especialistas, dan un dato aproximado de la densidad de perdicios de conejos que hay en la zona, ¿no?
este informe fue elaborado con los datos de los agentes de medio ambiente y de los propios cazadores, que además hay que decir que como los datos en los últimos años les estaban dando mal a los cazadores a las sociedades de cazadores de Fuerteventura, y ellos lo que pretenden es siempre cazar, pues ¿qué hacen? Le marcan al Cabildo Insular o le dicen que ellos van a elegir determinados recorridos. Eligieron ellos los recorridos. Entonces los datos son brutales, es decir, como bien dice el informe técnico elaborado por don Paulino Alvarado, es veterinario y especialista con máster en temas cinegéticos, dice que en el año 2015, porque estos estudios se llevan haciendo durante muchísimos años, habían 19 perdices por 100 hectáreas. Para tú cazar perdices, tienen que haber, según todos los datos técnicos, deben de haber como mínimo entre 22 y 25 perdices por 100 hectáreas. Estamos hablando por 1 kilómetro cuadrado. Volviendo un momento al informe técnico, que al fin y al cabo es lo que avala ese dato, ¿no? Sí. O sea, ustedes se amparan en un informe técnico que está hecho en base a ¿cuántas hectáreas de la isla? Toda la isla. Entera. Entera. Completa, es decir, todos los cazaderos. Las 165.000 hectáreas que tiene Fuerteventura. Se recorrieron las 165.000 hectáreas, o sea, parte de esas 165.000 hectáreas, que son zonas que tienen caza. Lógicamente, los cazadores, que son los que marcaron las rutas, y los biólogos del Cabildo, etcétera, etcétera, marcan los transeptos donde más afluencia de cazadores hay y donde más cacería hay. Porque hay sitios que no hay nada, que no hay absolutamente nada. ¿Usted ha participado, Domingo, en alguno de esos circuitos de examen técnico? No, eso lo participan las sociedades de cazadores, Sí. participan el técnico del Cabildo y los agentes de medio ambiente. A mí no me invitaron a participar en eso, aunque sé que el presidente de la federación dice que a mí se me invitan a cosas y que yo no participo, eso lo diré después, ¿no? Pero dicho lo cual, hay 19 perdices, o sea, en el año 2015, el Paulino decía que habían 19 perdices por 100 hectáreas y fue un año relativamente bueno, no bueno. ¿Por qué? Porque él es consciente de que para poder cazar no deben de haber 19, tienen que haber entre 22 y 25, porque eso son los conocimientos científicos que todos los biólogos de España y de todos sitios recomiendan para poder cazar, de 22 a 25 perdices. Los datos de Fuerteventura dan 0,8 perdices por 100 hectáreas. 0,8 perdices por 100 hectáreas. Eso es un disparate cazar con eso. Lógicamente, cuando a mis manos llegan eso, yo tengo que defender eso. ¿Qué sucede? Que primero se pronuncia el Consejo Insular y luego se pronuncia el Consejo Regional. Ajá. El Consejo Insular es regido por el presidente del Cabildo, el insular. Y es un órgano asesor, no es vinculante. Oído el Consejo, donde todos los miembros tenemos derecho a opinar, se pronuncia el presidente del Consejo. Acérquese al micro, por El favor. presidente del Consejo, que es el presidente del Cabildo, participó en el Consejo Insular de Caza, Sergio Lloré. Y Sergio, en un principio, dijo que, dada la situación de la caza en Fuerteventura, se debía de practicar la caza sin muerte. Y que teníamos los cazadores que... Yo cuando vi esa declaración pensé, pues vamos a ser conscientes y responsables y vamos a hacerle caso a lo que diga el presidente. El presidente se va porque tenía que hacer otro tipo de gestiones y deja a Claudio presidiendo el Consejo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que empiezan a debatir para abrir 8 días o 7 días que pretendían abrir y no sé cuántos días a Perro y Hurón, 7 domingos a Perro y Hurón y 4 o 5 a Perro solo, ¿no? Eso es un disparate con 0,8 perdices y conejo 1,23 por 100 hectáreas, que también es otro disparate. Entonces, dada esta situación... ¿Y cuál fue la postura de Claudio Gutiérrez, el consejero? La postura de Claudio Gutiérrez oyó el Consejo y dijo que una vez oído el Consejo, como no nos poníamos de acuerdo y hubo un intenso debate, dijo que él iba a tomar una decisión, que se reuniría con sus asesores y tomaba una decisión. ¿Qué ha sido finalmente cuál? La que ha tenemos. sido a la que tenemos. Abrir 4 domingos la perdiz, 3 domingos, 7 domingos el conejo, de los 7 domingos 2 son a Perro solo y 5 a Perro y Hurón. ¿Vale? Entonces, como hay tan poca cacería, no se debiera de cazar. Ajá. Lo curioso del caso es que en este Consejo Insular de Caza no estuvo
ni la bióloga del Cabildo, que es de obligado cumplimiento, ni el biólogo del Gobierno de Canarias. ¿Y entonces ustedes lo impugnan o cómo? No, ¿O no lo dan por válido? Lo dan por válido. Lo damos por válido porque nosotros nos queda una fórmula, nosotros podíamos recurrir, porque vamos a ver, si yo a Administración Pública encargo un informe técnico y pago dinero y tengo funcionarios gastando gasoil, gastando parte de su trabajo para que hagan un informe y luego resulta que yo cuando me llega el informe no le hago caso a los informes técnicos, sino le hago caso a lo que quieren la mayoría, las sociedades de cazadores, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo se llama eso jurídicamente? Prevaricación, ¿no? Aún a sabiendas de que yo encargo un informe y el informe me dice que no debo de cazar, porque eso consta en acta. Es decir, yo le pregunté al técnico que elaboró el informe, al señor Paulino, y está en el acta. Paulino, ¿con esta densidad de caza se puede cazar? Él me dijo, no se debe de cazar con esta densidad de caza. No se debe de cazar. Entonces, Claudio, con sus asesores, decide abrir la veda. Vale. Nos vamos al Consejo Regional, que es el órgano superior. ¿Cuál es mi sorpresa? Porque otra cosa hay que decir, el Gobierno de Canarias obliga a los cabildos que tengan los informes técnicos antes de celebrarse el Consejo Regional. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando llega allí el informe, el Gobierno de Canarias tampoco le hace caso a los informes y dicen que ellos no se van a posicionar en contra de los cabildos. Entonces, ¿para qué encargan informes y le dicen a los cabildos insulares que presenten los informes si luego resulta que no le hacen caso? Se están riendo de la gente, se están riendo de las personas, porque hay una cosa que es evidente, estamos en un cambio climático. Fuerteventura hace 7 años que no llueve. Vemos lo que está sucediendo en todo el campo majorero, que parece un erial. Vemos los incendios que están habiendo en toda la península y en toda Europa. Inglaterra ya ha alcanzado unas temperaturas que no las ha habido nunca. Entonces hay un cambio climático evidente. Las especies no se pueden reproducir. ¿Qué ocurrió en Fuerteventura con los mejillones? O con el marisco. Se empezó a coger, estuvieron al borde de la extinción y hubo que plantearse el prohibir cogerlos para no esquilmarlos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la cacería? Estamos esquilmando la caza. Llegará un momento que ya este año, probablemente cuando se cierre la veda, ya no habrán perdices para criar en los cazaderos. Podrán quedar algunas perdices refugiadas en los pueblos, pero nada más. Eso no te posibilita... Domingo, pero si yo no entendí mal, justamente de lo que habló especialmente Atanasio en esta entrevista, más allá de cómo está, de si habría que ampliar el calendario de caza o no, si perros, si hurón, de lo que se habló mucho en esta entrevista es de la labor que están haciendo los cazadores en el mantenimiento del campo. Ahora vamos por ahí. Y del trabajo que están haciendo fines de semana, fuera de periodo de veda, el trabajo que están haciendo con los perros, etcétera, y de la poca ayuda que estaban recibiendo por parte de algunos colectivos ecologistas. Mira, eso es una falacia, y voy a decir por qué. Los ecologistas tienen las competencias que tienen, y los ecologistas hemos defendido siempre lo que está sucediendo en la isla de Fuerteventura. Los primeros comederos y bebederos que se pusieron en Fuerteventura fueron puestos por la Federación Insular de Caza de Fuerteventura hace 20 años, que nosotros, y yo estaba en la Federación de Caza, los pusimos. ¿Por qué? Porque Fuerteventura se estaba viendo venir lo que estaba sucediendo. Trampeamos perdices de la reserva, trampeamos conejos de la reserva. Estos señores que están ahora jamás ni nunca han hecho nada por el campo. Es más, les voy a decir una cosa. Resulta que hasta hace 2 años o 3 años decía la Federación de Caza y decían las sociedades de cazadores que no se podían poner comederos y bebederos, eso está en las actas del Cabildo, porque los cazadores iban a los comederos y los bebederos y mataban la caza que ahí se refugiaba. Ese problema nosotros lo habíamos solucionado hace años, antes de que ellos estuvieran rigiendo la caza en Fuerteventura. Nosotros, en la Federación de Caza, cuando estaba Juan Nicolás, propusimos la primera apuesta de comederos y bebederos. Fue cuando se hicieron las primeras campañas de siembra para la caza. Anteriormente no se había hecho nada de eso. Fuimos nosotros los pioneros en ese asunto, y a propuesta también de quien les está hablando, de los ecologistas, ¿vale? ¿Qué sucede? Estos señores, quien siembran no son las sociedades de cazadores, quien siembra es el Cabildo, con dinero público,
Y resulta que hace años, cuando ha empezado todo el tema del cambio climático, yo les dije por activa y por pasiva que no servía de nada, y el tiempo me ha dado la razón, echar toneladas y toneladas de trigo cuando no llueve, porque eso es perder dinero en maquinaria, perder tractores, perder semillas sin llegar a nada. Les propuse desde hace varios años que en lugar de plantar toneladas y toneladas de trigo por toda la isla para que los políticos se vayan a hacer la fotito, Sí. que lo que había que hacer era sembrar pequeñas parcelas, chiquititas, no más grandes que esta habitación, y poder regarlas. Y a la derecha y a la izquierda, a 2 kilómetros, 5 kilómetros, poner un comedero y un bebedero, para que los bichos tengan un refugio para poder ir a comer y picar verde que No ha prosperado esa nada, esa no han dicho nada. iniciativa. Pero es más, curiosamente, ahora, cuando ellos eran los que decían que no se podía poner comedero y bebedero, nos han robado el discurso a nosotros. Y ahora resulta que se preocupan y dicen, no, hay que poner comedero, hay que poner bebedero, estamos de acuerdo que hay que poner comedero, que hay que poner bebedero y que hay que regar. Pero eso no es una propuesta de ellos, es una propuesta de los ecologistas en el Consejo Insular de Casa. Tanto es así que en el último Consejo Regional de Insular de Casa yo le dije esto al consejero, al presidente del Cabildo, y me saltaron todos como arañas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dice, no, nosotros no votamos el trigo. Y yo les dije, ustedes están votando el trigo y están votando recursos. Y ustedes, con la crisis económica que hay en el planeta Tierra y con lo que cuestan los cereales, ustedes tienen que ser eficientes. Y cuando se echa grano al suelo, ese grano debe de tratar de que genere algo. No han generado nada. Y luego resulta que me dicen, no, porque tú te invitamos y no haces nada. Mire, le voy a decir una cosa. Yo soy cazador desde que tengo 6 años. Yo dejé de estudiar, me fui a La Laguna a estudiar ingeniería técnica agrícola. No me gustaba mucho porque era mucha física y mucha matemática. Yo me pensé que era otra cosa. Me fui a estudiar magisterio y a mí eso no me gustaba. Yo quería venir a Fuerteventura porque es la tierra donde yo nací, donde me crié, donde me encantaba la naturaleza de esta isla hace 20 años. Había cacería, podías ir a pescar, no había la masificación turística que hay hoy en día. Esto era un paraíso. Y poco a poco nos los hemos ido cargando, como está sucediendo con la casa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo he practicado y he defendido la casa todos los días del año. Yo tengo una finca que tiene 1 millón, casi 3 millones de metros cuadrados, una parte es mía y otra parte es de mis primos. La primera reserva de casa que se hizo en el municipio de Puerto Rosario fue a petición mía, de Domingo Martínez Berrial, y puse de acuerdo a mis tíos para que se hiciera una reserva de casa. ¿Por qué? Porque en aquel entonces yo tenía plantada alfalfa. Entonces venían las uvaras a comer a la alfalfa que yo tenía plantada. Llegaban los cazadores, algunos de ellos desaprensivos, y las mataban delante de mi casa, de la finca nuestra. Entonces yo denuncié eso. Hay un biólogo en Fuerteventura que es profesor de Elías de Puerto Rosario, Toño Morales, el hermano de Claudina Morales, y le conté el problema. Toño me acompañó a mi casa un día. Cogimos 5 abutardas, 3 abutardas heridas muertas. Las cogimos, llamamos a la prensa, hicimos una foto. Toño en esa época conocía a Fernando Domínguez, el director de Icona en Tenerife. Habló Toño con el director de Icona. Fernando Domínguez junto con Gorgoni, un biólogo. Para abreviar, Domingo, No, porque si nos vamos a 20 años atrás, me estoy No, imaginando. se presentaron en Fuerteventura y se constituyó, me dijeron, ¿qué prefieres hacer? ¿Un coto de caza o una reserva? Y yo dije, una reserva. Sí. ¿Por qué? Porque soy amante de la naturaleza. Desde ese entonces esa reserva se ha cuidado, se ha protegido por mí, sin recibir dinero público. Es más, se han sacado perdices y conejos de ahí. Luego yo le digo al presidente de la Federación que no se puede proteger el campo en un fin de semana. Yo lo protejo todos los días, de mi bolsillo. ¿Le echan una mano con el grano por parte de las instituciones? No. ¿Lo paga usted? Lo pago yo. Si es verdad que cuando hay campañas de siembra, que siembran fincas por ahí, como aquello es una reserva, yo les dejo que siembren. Pero ya se los he dicho por activa y por pasiva, y se los dije este año, que eso era un disparate. ¿Por qué? Porque no sale nada. Llevamos 7 años sembrando y no se ha cogido apenas en algunos sitios puntuales. Este año llovió por ahí, por el sur, en un sitio puntual, y un chico de la Sociedad del Tanquito sembró y hubo una gavia que se puso preciosa. Lo único, el resto de la isla, seco, porque no ha llovido nada. Por lo tanto, Domingo, usted
Me imagino que lo que está defendiendo es que no hubiera temporada de caza este año, lo que se dadas debería, las circunstancias, claro, ¿no? Lo que se debía de haber... cómo está ahora mismo el campo de... ¿Y usted ha contado con apoyos en ese consejo? Mira, yo voy todos los jueves y los domingos voy a entrenar. Y me encuentro en el campo un montón de cazadores, ¿no? Cosa que siempre reivindican que tienen que haber campos de entreno, y usted va al campo de entreno y siempre somos los mismos los que vamos, poquitísima gente, ¿no? Pero bueno, dicho esto, lógicamente me encuentro a gente, ¿no? Y a mí me llama muchísima gente, y hay muchísima gente, porque no todos los cazadores son socios de las sociedades y no todos los cazadores son federados. ¿Por qué? Porque a mí la ley para ser cazador no me obliga a ser federado, ni me obliga a pertenecer a una sociedad. Ellos no son los poseedores de la verdad. Y cada cazador que me he encontrado en el campo me han dicho, tanto de conejos como de perdices, que esto es un disparate, abrir la cacería este año. Es un solemne disparate, pero no solamente por la escasez de piezas que hay, sino porque encima, como hay 7 o 8 sociedades, cada una quiere hacer un campeonato social. Si usted tiene 0,8 perdices en 1 kilómetro cuadrado y van 12, 14 personas a cazar y cogen 2 perdices, ya en 2 kilómetros cuadrados ya no queda nada. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Esquilmando. Usted no puede quitarle a la naturaleza más de lo que la naturaleza es capaz de dar. Y si los biólogos, que para algo estudian una carrera y para algo se forman, y son científicos de alguna forma, y te dicen, oiga, con esta densidad de cacería no se debe cazar, porque estamos cargándonos un patrimonio que es de todos, no es de los cazadores. Porque te voy a decir otra cosa que es muy importante, que esto no lo saben ellos. De la caza no solamente dependemos los cazadores, sino dependen de un montón de especies que están protegidas, que están en la naturaleza. Hombre, está claro. Hablo de cernícalos, de alcaravanes, de cernícalos, de los halcones peregrinos que nos visitan, del águila ratonera, del propio cuervo que está haciendo un daño brutal, que se ha reproducido de una forma brutal, de los gatos asilvestrados, que hay montones en la isla que consumen caza. Entonces, no solamente, si nosotros tenemos 0,8 perdices y nosotros cazamos, nos quedarán 5,4, 5,3 por 100 hectáreas. Si resulta que encima los depredadores depredan, ¿qué te queda? 0,1, 0,2. No te van a quedar más. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Si hubiesen sido, yo hace 3 años, más de 3 años, les he dicho en el Consejo Insular de Caza que esto iba a suceder, lo que está pasando. De hecho, el veterinario lo reconoce. En el 2015 hay 19 perdices por 100 hectáreas. Ahora tenemos 0,8. Y es el mismo informe por la misma persona, haciendo los mismos ratios, en los mismos recorridos, cambiándolos incluso a los que propusieron las sociedades, y mire la situación cuál es, 0,8. Hay conejos 1,23, lo que nunca había habido en Fuerteventura. ¿Sabes cuántos gatos hay? 1,32. Hay más gatos que conejos. ¿Qué es lo que se debería de hacer, en mi opinión, y en la que dice todo el mundo científico? Cuando tú llegas a una situación tan crítica de la caza, debes de parar y hacer una campaña, intentar poner comederos y bebederos. Chapó a la Sociedad de Cazadores de Fuerteventura si han arreglado una finca. Yo ya tengo una arreglada desde hace más de 40 años. Y hay caza en mi finca. Hay caza porque es una reserva. Y se sacan perdices y se sacan conejos cada vez que quieran. Pero no lo hacen. Hace más de 10 años que no se saca una perdiz de las reservas. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren, porque no saben, porque no se dejan asesorar. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? En mi opinión, lo que se debería hacer es, primero, cerrar la cacería 1 año. Segundo, coger las pocas perdices que están metidas en los pueblos, poner trampas y sacarlas de los pueblos. Dejar una parte para no esquilmarlas de ahí. Las del norte, llevarlas para el sur, las del sur para el norte. Trampear las perdices de las reservas también. Dejar unas pocas dentro de la reserva y el resto trampearlas y soltarlas en la reserva. En los sitios de caza. Lo mismo con los conejos, ¿vale? Eso fue lo que hicimos nosotros cuando Juan Nicolás era consejero. Y recuperamos la caza en Fuerteventura. Se cerró 1 año y se recuperó. Se cerró 1 año, se recuperó, se pusieron los primeros... ¿Y eso es lo que no ha tenido apoyos? No, es que no lo quieren hacer. No quieren hacerlo. No quieren hacerlo. Ya el año pasado les dije, mire, está el ejemplo de La Gomera, está el ejemplo de Lanzarote. Lanzarote, y otra cosa muy importante, resulta que todas las islas han restringido la entrada a foráneos. Fuerteventura nunca restringió la entrada a foráneos, aquí venía todo el mundo a cazar. Y encima desgraciadamente no tenemos recursos humanos para controlar
los furtivos, ni la cantidad de cazadores que vienen. Entonces yo propuse, a propuesta mía, que se restringiera, al igual que Lanzarote, el número de personas que venían a cazar. Y afortunadamente el año pasado, en contra de lo que decían las sociedades de cazadores, el Cabildo hizo caso, porque era ya tan descarado que todas las islas estaban poniendo restricciones, menos Fuerteventura, de coger y limitar la entrada foránea. Y este año se hizo otra vez porque yo lo propuse, el resto se callaron la boca. ¿Por qué? Porque a las sociedades les interesa tener socios de fuera porque pagan las cuotas y tienen más socios dentro de las sociedades. Esto hay que decirlo, hay que hablar claro. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que lo primero que tendría que haber las sociedades es sentarse con el Cabildo. ¿Cómo podemos recuperar la cacería? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y asesorados por un técnico, empezar a hacer proyectos encaminados a hacer esto, que está todo inventado, se sabe lo que hay que hacer, lo que pasa es que no lo quieren hacer. Y voy a dar otro dato. En Fuerteventura resulta que el número de cazadores habían cerca de 1.300, 1.400 cazadores. Ha ido diezmando hasta quedarse en 700, 800 que hay ahora. Ayer me dio una tristeza, un amigo mío de toda la vida, cazador de Tenerife, ya puso sus perros en venta. O sea, a quitarse los perros de encima. ¿Por qué? Porque no hay bicho. La cacería genera una actividad económica brutal. Pasajes, veterinarios, pienso. Dese cuenta que cada cazador, si somos 1.200 cazadores, son como mínimo 3.000, 4.000, 5.000 perros que tenemos. ¿Sabe? Porque el cazador tiene dos perros, 3. Esos perros gastan pienso, esos perros hay que llevarlos a vacunar, hay que ponerles microchip, ropa deportiva, cartuchos, escopetas. Genera actividad económica, más que un jugador que venga a jugar al golf. La caza bien gestionada es un recurso económico para la isla, bien gestionada. Mal gestionada es un desastre. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Y luego hay otra cosa, ¿no? Hay una cosa que se llama el plan técnico de caza. Y esto es muy importante decirlo. El plan técnico de caza es de obligado cumplimiento para los cabildos insulares tenerlo elaborado. Si tienes un plan técnico de caza, puedes cobrar un canon por la tarjeta de caza controlada. En una denuncia mía hace 3 años se tuvo que cerrar la caza en Fuerteventura, porque Fuerteventura no tenía el plan técnico de caza y la viceconsejera del gobierno de Canarias les dijo: o cerramos Fuerteventura porque hay una denuncia, si no se cierra Fuerteventura, hay que cerrar el resto de las islas porque muchas de ellas tampoco lo tienen. Lo tenía hecho La Gomera, lo tenía hecho Gran Canaria, lo tenía hecho Tenerife, Lanzarote no lo tenía hecho y otras islas más tampoco, el Hierro tampoco lo tenía hecho. Entonces, para no cerrar el resto de islas, tuvo que cerrar la cacería de Fuerteventura. ¿Por qué? Porque no había caza. Pero fíjese, el Cabildo está perdiendo 12.000, 15.000, hasta 20.000 euros, se podría decir, por no tener el plan técnico de caza hecho. Porque al no tener el plan técnico de caza, usted no puede cobrar la tarjeta de caza controlada. Resulta que cuando yo denuncié esto, apareció, estamos fuera de tiempo. Sí, pero voy a decir esto. Cuando yo denuncié esto, sí, en la anterior legislatura, entró los socialistas. Tuve una reunión con Carlos, se reunió con las sociedades y con los ecologistas. Con Carlos, le dije a Carlos, no me acuerdo el nombre, que estaba de Medio Ambiente. Carlos Rodríguez, perfecto. El anterior consejero. El anterior consejero. Sí. Hablé con él. Se encargó un plan técnico a un equipo que tiene premios en Europa, que yo lo conocía porque había venido aquí a Fuerteventura, se llamaba Artemisán. Preparó el plan técnico, lo presentó, como hubo una moción de censura y cambió, arribaron en el cajón el plan técnico, ese no sirve y vamos a empezar otro plan técnico. Ahora parece ser que se lo han encargado a Paulino. De momento no he visto ningún documento. Es decir, el que había ya no está. El que había ya no está. No le sirvió. Llevamos 4 y 4, 8 y 4, 12 años más los anteriores sin plan técnico. Pero es más, se estuvo cobrando dinero por parte del Cabildo Insular por las tarjetas de caza controlada ilegalmente hasta que levanté la liebre. A partir de ahí no las pudieron seguir cobrando, porque era ilegal cobrar tarjetas de caza controlada sin tener un plan técnico de caza hecho. Es tremendo. Es tremendo.
Pero es que Pero bueno, aquí hay una responsabilidad claro, política. hay una responsabilidad, pero no solamente hay una responsabilidad política, sino hay una responsabilidad por parte de la sociedad y de la federación, que saben perfectamente cuáles son la situación que hay. Y lo que no se puede hacer es culpar a los ecologistas que pongamos esto sobre la mesa. Y yo voy, y quiero decirlo bien claro, voy donde me dé la real gana. Soy una persona libre. Si tú me invitas a tu radio, porque alguien dijo que yo me llamaban a las 5 de la tarde y venía a la radio, yo voy a donde me inviten. Y voy donde me mencionen a defenderme de acusaciones que son injustas. Porque tengo ese derecho. Sí, sí, desde luego, el derecho de réplica y aquí está y lo estamos demostrando, ¿no? Y me gustaría que si alguna vez quieres hacer una rueda de prensa, invitas al consejero, al de la federación, que invites también a los ecologistas, porque nosotros también teníamos mucho que decir. Y si llego a estar sentado aquí este día, ellos no hubiesen dicho, no se hubiesen atrevido probablemente a decir lo que dijeron. Bueno, pues dicho queda, y claro que sí, que hemos hecho debates en Mírame Televisión, hemos hecho debates también en Onda Fuerteventura. El tema de la caza genera, como ven, muchos diferentes puntos de vista y bueno, pues es que es uno de los deportes que más federados tiene. Sí, sí, esto lo comentaba Atanasio, ¿no? Esta semana. Que aunque vamos en decadencia porque por la situación crítica que tenemos, ¿no? Pero vamos en decadencia. Y o sea, porque mira, y otra cosa que es muy importante decirlo, es decir, de la caza, cuando nosotros ponemos un comedero, un bebedero, se cultiva o se hace algo, no solamente se benefician las especies cinegéticas, sino toda la flora y fauna. Y otra cosa, caza no debería estar integrado en deportes, en el Cabildo. Esa es una mala planificación por parte de las instituciones públicas. Caza está intrínsecamente unido y relacionado con dos sectores, con el medio ambiente y con la agricultura. Si hay agricultura, hay un medio ambiente sano. Si hay un medio ambiente sano, hay caza. Desde el momento que falle una de las tres patas, se rompe el equilibrio. Entonces, en mi opinión personal, como mínimo, caza debe estar dentro del medio ambiente. ¿Por qué? Porque el medio ambiente tiene agentes que incluso te ayudan a vigilar, a controlar el furtivismo y todo esto. No tienes que depender de deporte, no tiene que depender para controlar el campo de caza, de medio ambiente. Bueno, pues este sí podría ser un buen apunte, ¿no? Sobre todo claro, para que no sea como un apéndice de una consejería, sino que tenga un área vinculada a esos sectores transversales. Es que está intrínsecamente ligado. Vinculado, efectivamente, medio ambiente y sector primario, con la caza. Bueno, Domingo Martínez, espero Gracias, que usted se dé por satisfecho. Pero en sí este te ruego caso, que si se va a abrir un debate sobre caza, que me invitas a mí también, que tenemos... Desde a luego. mí no, a los ecologistas, puede venir otra persona en representación de los ecologistas, pero que se nos invite a participar. Y creo que ecologistas somos todos, porque ya eso de decir, no, los ecologistas somos todos. Tal como está la situación en el planeta Tierra, creo que todos debemos de ser ecologistas, ¿no? Desde luego. Porque Pues, la ecología no es otra cosa, sino el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Bueno, pues ya ven, otro punto de vista sobre la temporada de caza. Domingo, muchas gracias, buenos días. Gracias por participar. Y ahora sí, nosotros nos vamos a despedir. Por cierto, que cuando hablamos de deportes, tenemos una noticia de última hora y vamos a hacérsela pasar a través de la Dirección de Deportes, la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias. Y es que parece ser que por parte del expresidente de la Federación Regional de Lucha Canaria ha habido una denuncia, una carta que se ha enviado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, donde se le hace un llamamiento con motivo de la resolución arbitraria del director general de Deportes del Gobierno de Canarias, donde se acordó suspender de la presidencia de la Federación de Lucha Canaria de forma cautelar y provisional al antiguo presidente, de forma, como decían, irregular. Este nombramiento de una gestora con miembros de las divisiones organizadas en cascada para romper el orden establecido ha sido denunciado, está ahora mismo en los juzgados, pero parece ser que esta actuación con total arbitrariedad, según denuncia el expresidente, no le extraña este comportamiento si se atiende que el titular de la Dirección General de Deportes de Canarias no cumple los requisitos legales para poder desempeñar esta función, algo que ha sido denunciado, como decimos, en los tribunales y con un llamamiento a la Consejería de Educación para que verifique si el director general, el actual director general de Deportes, cuenta con la titulación necesaria o no.
Le seguiremos informando. Buenos días.